Son las noticias y, como decimos, sobre este escenario vamos a ver pues qué es lo que se cuentan los expertos, cómo analizan el presente, el futuro de la ciberseguridad. Y hoy nos acompaña, hacía tiempo que no lo hacía, Abraham Pasamar. Enseguida le saludamos. Es el CEO de Incide, es amigo de este programa. Venga. Estás escuchando After Work con Eduardo Castillo. Y tanto hacía que hasta el panorama de la ciberseguridad seguro, bueno, cambiar no ha cambiado mucho, pero sí evolucionar seguro que lo ha hecho. Es un gusto saludar a Abraham Pasamar, CEO de Incide. Abraham, amigo, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Eduardo, buenas tardes, ¿cómo estamos? Un placer escucharte, Abraham, que creo que has estado en Panamá también, ¿o qué? Sí, que hay que moverse, que hay congresos cada vez por más sitios y hay que estar ahí. Oye, pues escucha, ahora nos cuentas un poco qué es lo que, iba a decir, qué es lo que has hecho en Panamá, y qué es lo que, y no nos cuentes lo que no se puede contar. Pero sobre todo, Pablo, Mónica, vosotros también estáis recién aterrizados, como contamos la pasada semana. Esta era el capítulo iberoamericano, ¿no? De esas jornadas STIC en las que, ¿cuál es un poco esa, digamos, esa nota común? ¿Con qué te vuelves, Pablo? Y también un poco para que nos cuente Abraham, ¿no? ¿Cómo sustituyó tanta expectativa? Pablo, tu balance de Panamá. Pues el balance de Panamá, como siempre, muy positivo porque al final es un punto de unión con la parte latinoamericana, con nuestros hermanos de allí de Latinoamérica. Y da mucho, tienes muy buena acogida y tienes mucha gente que agradece que estés por allí. Estamos hablando de charlas como las que nos dio Abraham, que seguro que nos cuenta ahora luego, las que dio Lucas Varela, con el que tuve la suerte de estar todo el jueves haciendo talleres, las que dieron ponentes locales también, que fueron muy interesantes y que hablamos pues de cómo cosas tan frikis, si quieres, o tan técnicas como las nuevas formas de programar en aplicaciones móviles y cómo se puede hacer ingeniería inversa sobre ellas, etcétera, etcétera. O sea, y también la parte un poco más normativa y la parte más, digamos, de cumplimiento que tienen que tener todas las organizaciones para asegurarse que se van poniendo controles de seguridad y que es un poquito más difícil que las comprometan. Mm. Mónica, que estás por ahí, te hemos recuperado. Tu balance de Panamá. Pues fijaos, comentábamos la semana pasada, antes de arrancar, que uno de los lemas de este evento ha sido siempre en sus 5 ediciones la importancia de compartir información, de colaborar, de cooperar y, de nuevo, ese ha sido el leitmotiv, ¿no? Fijaos que ha habido más de 1.700 participantes de más de 33 países, es que 33 países, no solamente Iberoamérica, lógicamente, ¿no? Y al final te das cuenta de que en todos los países que han ido contando sus experiencias, que es una de las claves, ¿no? Contar qué es lo que ha pasado aquí, qué es lo que ha pasado en el otro país o en determinadas infraestructuras críticas o servicios públicos o empresas. Hay muchos retos comunes, hay muchos ciberataques que se comparten, pero al mismo tiempo muchos desafíos diferentes, ¿no? Al final cada país tiene sus propios desafíos, su propia idiosincrasia. Bueno, el apagón de España fue protagonista en bastantes de las ponencias y de las mesas redondas. Se comentaba, ¿no? Cómo al principio se pensaba que era un ciberataque, pero luego no. Se comentó mucho también, vinieron muchos representantes de Costa Rica para comentarnos su ciberataque masivo, que ellos sí que vivieron un ciberataque que afectó a todo el país de una forma muy amplia y muy masiva también, ¿no? Y al final se hizo ese ejercicio de cooperar y de compartir información, de compartir conocimiento y experiencias, que es una de las claves y yo creo que realmente superó expectativas en ese sentido, ¿no? Y Abraham estuvo, si no me equivoco, corrígeme, Abraham, entre otras cosas, yo creo que haciendo una charla interesantísima que yo creo que llamó pues mucho la atención por el contenido, ¿no? Porque quisiste hacer una autopsia a un ransomware. La anatomía de un ciberataque real. Se hace la autopsia cuando uno ya
pues puede hacerla porque hay rastros, ¿no? Estamos hablando de forense, ¿no? Entonces, cuéntanos un poco por qué quisiste abordar este tema y un poco lo que contaste, ¿no? Que sí, yo creo que es interesantísimo, pues para aquellos que no pudieron estar en Panamá, pero bueno, seguro que luego se podrá compartir por parte del CCNCERT esa charla con posterioridad, pero cuéntanos un poco. Sí, correcto. Con el título y el término autopsia que destacas, pues lo que buscaba era un poco, bueno, que se viese claramente que iba a hablar sobre ransomware, pero desde una perspectiva también forense, ¿no? Bajando un poco y tratando de enseñar por dentro, pues con toda la confidencialidad debida, ¿no? Velando los elementos que no se deben enseñar, pero mostrando el máximo posible para que la gente viese de cerca pues cómo vivimos en empresas especializadas como Incide y en otras, junto con los clientes, pues cómo se vive un incidente real y qué pueden hacer para estar preparados para cuando ocurra, cómo reaccionar para pararlo a tiempo y sobre todo, pues bueno, si ha ocurrido, qué lecciones aprendidas se puede sacar de ello, ¿no? Y coincido con los compañeros que estuvimos allí los tres, tanto con Mónica cuando comenta el tema de colaboración, y menos mal que estaba Costa Rica, porque si no hubiéramos monopolizado el Mm. tema de incidentes con el apagón. Pero sí, sí, es verdad que Costa Rica sufrió un ataque de esta tipología, como la charla que yo describía, que la centré en uno de los ataques que nosotros pues hemos vivido, ¿no? Desde la empresa y hemos ayudado al cliente a salir de esa situación. Pero Costa Rica sufrió uno a nivel de país que, aunque sea un país relativamente no muy grande, pero es un drama y hay que estar preparado para abordar esas situaciones porque improvisar es lo peor que se puede hacer, ¿no? En esos casos. Y nada, intentamos que fuera un poco, bueno, pues que los directivos, que los directores viesen, bueno, qué cosas tienen que hacer y que la gente técnica, porque siempre en el entorno Ruta tratamos de tocar la parte técnica, tuviese suficiente componente como para animar a la gente, ¿no? Que estuvimos pidiendo, tanto Lucas Varela, Pablo y yo por ahí, que la gente pues que presentase papers, ¿no? Porque, bueno, al final todavía se resisten un poco, pero la verdad es que había un montón de estudiantes súper interesados y esperemos que para próximas ediciones pues se animen a presentar charlas y evidentemente pues no siempre se las van a aceptar, pero la insistencia y la perseverancia es muy importante. Oye, Abraham, hablabas de ransomware, ¿no? Y Mm, luego también un poco de cómo restaurar esos servicios críticos, de cómo mm. gestionar, en fin, una serie de acciones, ¿no? Que son, pues, un poco las recomendables. Entonces, y hoy, de todas formas, yo te quiero preguntar, el mundo del ransomware hoy, ¿en qué estado nos encuentra? No sé si oías las noticias esta mañana digo, madre mía, cómo estoy, al comienzo del programa, ¿no? Sobre, bueno, pues las actividades, ¿no? Digamos, de hackers, digamos, patrocinados o amparados, ¿no? Claro. Por estados. Eh, Cómo está ahora mismo el mundo de sensible, cómo está el mundo de conectado. El tema ransomware ahora mismo, si lo tuvieses que definir ahora en este preciso instante, ¿cómo lo calificarías? ¿De más peligroso que nunca, más sofisticado que nunca, más burdo que nunca? Pues está en plena forma, ¿para qué vamos a mentir? Es decir, es un negocio muy lucrativo y los atacantes lo saben. Es verdad que a veces vemos cosas como ahora, por ejemplo, pues hay un grupo que ha cesado, digamos, su actividad desde abril, uno de los, digamos, top 5, top 10, ¿vale? Pero aún así, esto hay que entenderlo como, bueno, a veces son luchas internas y otras veces simplemente es un lavado de cara, evitar el traqueo de las fuerzas de seguridad, etcétera, y reaparecerán, no te preocupes si no se integran en otros grupos, ¿no? Pero están en plena forma. Es verdad que la mayor parte de las empresas, porque el ransomware pues viene dando fuerte desde hace ya bastantes años, eh, y se ha ido también perfeccionando, ¿no? Pero las empresas, pues bueno, aprendieron la lección. Algunas empresas grandes, muy grandes, incluso diría gigantescas, sufrieron las consecuencias del ransomware y han aprendido, ¿no? Han aprendido sobre todo en la parte de recuperación, que los backups pues, deben de cumplir unas determinadas características para que esas copias de seguridad se puedan restaurar adecuadamente y sobre todo pues se han ido reforzando dándose cuenta de que determinadas medidas de seguridad que confiaban todo en ellas, pues estos grupos
que habría que distinguir los de cibercrimen que se dedican, digamos, a fraudes, etcétera, en los que incluimos el ransomware, porque al fin y al cabo es un tema puro y duro de profit, ¿no? De beneficio económico. Son ciberdelincuentes orientados a ese beneficio económico. De lo que tú mencionabas también, ¿no? Los state sponsored o los digamos, grupos avanzados, amenazas persistentes y avanzadas, ¿no? Los famosos APT, Advanced Persistent Threat, que, digamos, sería ya un escalón más, ¿no? Por así decirlo, aunque hay muchas técnicas de APT que son exactamente igual utilizadas por grupos de ransomware, pero sus propósitos son diferentes, ¿no? Los grupos avanzados sponsorizados pues buscan obtener información para proporcionar a sus estados y con esto ser más competitivos también en el mercado, pero buscan la información como prioridad de qué están haciendo adversarios y a veces no tan adversarios, ¿no? Y luego están estos otros grupos que, como digo, son crimeware, son grupos de carácter económico puramente, ¿no? Es decir, es un negocio. Y con la doble extorsión, por citarlo, aunque habrá gente que no sabe lo que es, ¿no? Pero el ransomware en sí, pues no es más que una intrusión en un sistema que consigue los privilegios adecuados para llegar a cifrar una buena parte o aquellas partes importantes de la empresa y a continuación, pues pide un rescate. Si el rescate no es pagado, pues al final van a publicar esta información. ¿Qué pasa? Que la publicación de la información es clave y eso es lo que se llama la segunda extorsión. Al principio solo era, si me pagas, te doy la llave para descifrar. Pero como digo, las empresas se han cubierto, han mejorado, tienen mejores sistemas de respuesta y por tanto son más capaces de restablecer los sistemas a cómo estaban previos al ataque y por tanto no sería necesario pagar. Pero conocen mucho cómo funcionan las empresas, los negocios y la ley, los atacantes, y por tanto se valen de que todo lo que es Europa, todo lo que es Estados Unidos, América Latina, todos compartimos esa protección de los derechos personales y existen agencias reguladoras de estos datos personales y por tanto saben que si no has hecho lo suficiente y alguien ha sido capaz de extraerte datos de carácter personal, podrías llegar a tener una investigación y por último pues una multa económica por no haber hecho bien los deberes previamente. Entonces los atacantes, que son bastante avispados, hacen esta segunda extorsión. Es decir, antes de cifrarte la infraestructura, yo me llevo información y no me llevo cualquiera. No van tanto a por secreto empresarial X, sino que van directos a por datos de carácter personal, a por nóminas, a por documentos de identidad, pasaportes, datos médicos, si estamos hablando de entorno médico, etcétera, ¿no? Y por tanto, extorsionan con eso. Te enseñan una muestra y si no les pagas en un tiempo determinado, la publican. Y frente a eso hay muy poco que hacer, porque no hay medida técnica ni investigación. Si ya te han sacado la información, te ves forzado o a aceptar las consecuencias de esa investigación y crees que lo tenías todo bien y puedes superar esa prueba, pero es una incertidumbre, o a tener que negociar con un delincuente que tampoco te va a garantizar plenamente que lo va a destruir, pero bueno, es cierto que la experiencia dice que si se accede a ese pago, pues ellos no publican abiertamente esa información en unas webs que tienen en Tor, ¿no? En servidores hidden de Tor, donde las fuerzas de seguridad no pueden hacer prácticamente nada y ellos pueden publicar ahí libremente todos los datos que quieran y al final, pues prácticamente es de dominio público. Mónica. Sí, es impresionante, Abraham, porque lo has descrito perfecto. Se nota que has tenido que lidiar con este tipo de casos unas cuantas veces, ¿verdad? Y el ejemplo que nos contabas, que precisamente has contado en la charla, explicabas que la empresa tuvo que activar el protocolo de crisis, ¿no? Y para activar el protocolo de crisis hay que tenerlo, eso es algo básico, ¿no? La importancia de haberlo preparado, que imagino que vosotros también trabajáis con las empresas para preparar ese protocolo de crisis, ¿no? ¿Cómo preparamos ese protocolo? Porque claro, yo soy una empresa, yo no sé qué va a pasar. Puede ser un ransomware, puede ser otro tipo de ciberataque, tampoco sé a qué va a afectar exactamente. ¿Cómo lo preparo en un escenario en el que pueden pasar 1.000.000 de cosas? Y tampoco tengo ni el tiempo ni el presupuesto para preparar protocolos para todo lo que pueda ocurrir, Abraham.
Claro, todo no, pero hay que entender que básicamente es una cuestión estadística también, ¿no? Si yo soy una empresa de unas características, la probabilidad de que sufra dos, tres, cuatro tipologías de ataque me afectará más o menos según ese tipo de empresa, ¿no? Pero el ransomware, digamos que es la primera amenaza, porque es lo más activo que hay y lo que está demostrando hacer más daño, ¿no? Aunque también hay otros fraudes tipo fraude del CEO o fraudes BEC, que pueden llegar a ser económicamente bastante sangrantes, ¿no? Pero el ransomware es mucho más, porque no solamente es el tema económico, tanto si uno está o necesita negociar como si no, sino que afecta a muchísimas cosas. Sistemas de producción caídos, afecta a la imagen de la empresa, a una corporación le puede hacer muchísimo más daño ese tema de la imagen que cualquier otra cosa, ¿no? Depende del tipo de empresa que de servicio, pues todos sus clientes afectados sin poder acceder, sin poder modificar, sin poder eliminar sus datos personales, etcétera, pues es un drama. Y luego el negocio en sí, ¿no? En no poder operar y el cada día pues no estar facturando, ¿no? Y eso es terrible. Entonces, esa es una de las primeras que más se plantean como escenario para trabajar. Es decir, por un lado, ¿qué medidas técnicas tiene la empresa para hacer frente a esto? Y eso se revisa y se dice, pues aquí estás preparado, aquí no. Pero siempre hay que suponer que la crisis va a ocurrir. Esto lo que hacemos mucho también es simularlo, ¿no? Hacer lo que se llaman los ejercicios tabletop, que son simulacros de ciberincidente. Entonces, hay empresas que están la mayoría interesadas en el ransomware, pero otras también quieren tocar otro tipo de incidente, ¿no? Entonces ahí se pone sobre la mesa un tipo de incidente como puede ser un ransomware y se empiezan a lanzar datos y la empresa tiene de alguna manera que responder cómo haría y los diferentes departamentos. Ahí puedes tener departamento de comunicación, departamento legal, la dirección, el gabinete de crisis, los técnicos, etcétera, ¿no? Y ver un poco desde una perspectiva simulada y de diálogo que se va haciendo y otras veces pues también intercambio de documentación, pues esto lo tenemos así o esto lo tenemos así o esto lo haríamos de este modo. Y se van dando más datos de manera que ellos se van viendo un poco pues con ese agua al cuello, ¿no? Es lo que se trata de provocar, una situación que realmente es lo que ocurre y cuando no hay ningún tipo de preparación es muy estresante. O sea, el nivel de estrés que pueden llegar a tener las personas que están involucradas en un incidente, los directivos y los el personal técnico que se involucra en esto cuando no tienen prácticamente un protocolo, cuando no saben qué hacer, es terrible. Porque uno dice, bueno, pues llamaré a una empresa como INCIDE experta en respuesta a incidentes. Ya, a lo mejor no pueden ni llamar prácticamente, porque no puedes ni enviar la información, no tienes acceso a un montón de cosas, no hay comunicaciones, no tienes montados los canales paralelos para evitar utilizar los canales corporativos que podrían estar comprometidos también, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso muchas veces pues hay que improvisar y realmente es complicado, ¿no? Y mucha gente queriendo opinar hasta que se dan cuenta de que, mira, os va a pasar esto y esto, y más vale que vayamos rápido, ¿no? Tomando decisiones. Y nuestra misión siempre pues es actuar y sacar en el incidente el mayor número de datos posibles de valor para que puedan tomar decisiones de negocio oportunas. Pero lo ideal, como tú dices, y en todo ciclo de respuesta a incidente, el más importante es la preparación. Pero no basta con tener en un papel tres números de teléfono, ¿no? Hay que saber bien todas las cosas, hay que prepararse, tener pues contratos, SLAs de cómo tu partner va a actuar. Por ejemplo, en nuestro caso, pues cuánto tardaríamos en hacer esta respuesta. Y todo lo que hayamos avanzado antes, en una etapa en la que no pasa nada, ayuda a tener claro internamente en la empresa qué tiene que hacer y a los accesos que hay que garantizar para que podamos empezar a dar información lo antes posible, ¿no? Y eso es fundamental. Si no se hace, luego se sufre mucho, la verdad. Pablo. No, esa parte, Eduardo, que comenta Abraham de preparación, yo creo que es lo más importante. Y además, que eso se hace antes del incidente. Si lo intentas hacer en el incidente, ya es tarde. Ya Claro. eso es como alguna imagen que veo de un coche de Fórmula 1 que ya se ha chocado y está volando, pues ahí ya es tarde para ponerle los cinturones y todas las medidas de seguridad. Ahí ya estás en medio del accidente. Entonces, en ciberseguridad pasa lo mismo. Y yo le quería preguntar a Abraham un poco. Hemos visto un poco lo que tienen que hacer las empresas, cómo suelen actuar los malos, es decir, cómo suele ser una intrusión típica y qué deberían hacer las empresas para protegerse de esas intrusiones típicas.
Sí, sí, vamos a intentar dar algunos consejos rápidos que son fundamentales. Luego hay que mirarlo con más calma porque luego puede haber muchas variantes, ¿no? Pero básicamente lo que nosotros vemos fundamental es que en muchísimas empresas entran porque no hay segundo factor de autenticación en algún acceso. Es decir, si la empresa tiene correo electrónico, por así decirlo, y no tiene más que usuario y password, pues si se localiza ese password que ha podido ser robado de múltiples formas, que los passwords se reutilizan, etcétera, existe todo un mercado que está a disposición de estos ciberdelincuentes donde pueden comprar ese usuario y esa contraseña, es decir, las credenciales. Y ese es el más habitual de todos, ¿no? De hecho, hay grupos especializados, Pablo, como tú bien sabes, de los access brokers, que son criminales especialistas en obtener de todos los leaks que llamamos, de todos los archivos que contienen usuario y contraseña que pueden haber sido pues de grandes hackings a Facebook, a LinkedIn, etcétera, 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 o actividades de phishing, ¿no? Nos envían un email, metemos usuario y password, creemos que estamos donde en Microsoft o en Google o lo que sea, y realmente pues es un fake, ¿no? Es una trampa y nos roban esas contraseñas. Todo eso va a grandes bases de datos. Al final, esos criminales lo que hacen es buscan las credenciales más interesantes, las verifican, las prueban, incluso buscan quiénes son los poseedores de esa cuenta de correo electrónico y esa contraseña, porque para eso está LinkedIn y todas las redes sociales, y así pueden determinar cuáles son más interesantes. Y una vez las han probado y verificado, le dicen al atacante de ransomware, aquí tengo una llave perfecta para que entres si tienes este tipo de permisos. Y a lo mejor con unos permisos básicos ya pueden entrar en la infraestructura de la compañía. El ciberatacante lanza ese ataque y entra, ¿vale? Existen otras formas de entrar. Es decir, también a veces en un momento determinado hay una vulnerabilidad conocida, algo expuesto hacia Internet que es vulnerable y que, aun siendo público muchas veces, pues la compañía no ha tenido tiempo de arreglarlo, de parchearlo, que llamamos, no ha aplicado el parche correspondiente del fabricante. ¿Qué ocurre? Que en esas ventanas de tiempo de días, semanas o meses, los atacantes cuando ven un filón también se centran muchas veces en eso. Pero lo más habitual y lo que siempre va a funcionar es credencial, usuario y password para adentro. Entonces, el hecho de poner un segundo factor de autenticación ya imposibilita bastante. Lo que ocurre que a veces lo tenemos en la VPN, pero no lo tenemos en unas máquinas que tienen no sé dónde y por ahí han podido entrar. Es decir, por pequeña que sea la ventana, se pueden colar igualmente, aunque tenga las tres puertas principales cerradas, ¿no? Y eso es importantísimo. Con esa medida ponemos más difícil que a lo mejor el vecino el acceso a nuestra compañía. El segundo paso que haría el atacante es que una vez que está dentro, como un usuario convencional, va a escanear, va a mirar qué ve en la red y cómo puede dirigirse a su objetivo principal, que son los servidores de Active Directory, los servidores que se llaman los controladores de dominio, donde ellos quieren llegar allí y para llegar allí y poder estar en ese y tener visibilidad completa, necesitan elevar privilegios, que se llaman, ¿no? Necesitan aumentar los privilegios que tiene un usuario convencional hacia un usuario administrador. Y eso lo hacen la mayor parte de las veces porque encuentran dentro fallos de configuración en el Active Directory, es decir, en el servidor que regula los permisos de los usuarios, etcétera. Y con unos cuantos escaneos a veces ya ven un poco como la jugada de ajedrez, ¿no? Salto aquí, salto aquí, salto aquí y consigo ese privilegio. O encuentran una vulnerabilidad dentro que la red normalmente se tiende a arreglar o a parchear lo que está expuesto, pero no tanto lo que está dentro, y tratan de explotar eso. Y si lo consiguen, pues muchas veces ya lo tienen. Y con ese privilegio solo tienen que saltar, moverse lateralmente hasta esos servidores. Una vez que están ahí, tienen visibilidad de toda la documentación, de toda la información ofimática de la empresa. Ellos ya son muy hábiles en buscar aquellos directorios y es tal cual, ¿eh? O sea, se van directos a recursos humanos y cosas así para buscar si hay nóminas, pasaportes, DNIs, etcétera, etcétera, o depende de la tipología de empresa, pues similar. En un hospital pues se irían a informes clínicos y sobre todo los de cierto tipo y empiezan a sacarlo de la compañía.
empiezan a sacar esa información y una vez que han estado un tiempo sacando esa información, y es muy breve normalmente, ¿eh? Tampoco se llevan grandes cantidades, pero bueno, vemos muchas veces cientos de gigas exfiltrados en horas o en un día. Entonces, una vez que tienen eso, ya están en condiciones de distribuir ese ransomware en sí. Es decir, el ransomware es la parte final de este ataque. Esto es un ataque de toda la vida, ¿no? Bien hecho. Tienen manuales, tienen formación, cada vez lo hacen más rápido. De hecho, se comenta mucho en las charlas y en los eventos lo que es el concepto, tú también lo comentaste, Pablo, de time to ransom. Es decir, el tiempo desde que el atacante ha entrado con esa credencial que a lo mejor ha comprado en el mercado negro o ha usado una vulnerabilidad, hasta que tiene los privilegios adecuados en el domain controller y lanza el ransom. Si no hace mucha exfiltración, estamos hablando muchas veces de horas. Es decir, en compañías que tienen ciertas medidas de seguridad y aún así lo vulneran todo en horas. Lo tienen tan estructurado, tan automatizado, tan bien hecho, con unas herramientas tan bien pensadas. Y no quiere decir que es que tengan desarrollos de herramientas enormes, ¿eh? Es que muchas veces son herramientas del sistema y por eso no levantan alertas. Entonces, todo esto normalmente va de la mano de ciertas ejecuciones de exploits para vulnerabilidades, como he dicho, en los intentos de elevación de privilegios del uso de cierto tipo de escáneres, que si tenemos una buena protección en las máquinas y en los servidores frente a este tipo de amenazas, ¿no? Lo que antes eran los antivirus, hoy en día han evolucionado a algo que se llaman los EDRs, y esos son mucho más capaces de detectar muchas más cosas y permiten realizar grandes acciones. Si eso va acompañado, porque es bastante fundamental, de un buen servicio que sepa lo que hacer con esa alerta y que sepa lo que hacer en minutos u horas, porque si tarda más, pues podemos vernos comprometido igual, aunque haya saltado una alerta, ahí nos estaremos defendiendo bastante bien. Entonces, resumiendo un poco todo, sería tener segundos factores de autenticación en los accesos. Después sería estar lo máximo posible al día de todos los parcheos, es decir, actualizar todo el software posible para que no sea explotado. Después tendríamos una buena protección, tanto en servers como en endpoints, como en los PCs, o los Mac o los Linux que se dispongan, de un EDR acompañado con un servicio que te sepa reaccionar, o si la propia empresa lo tiene y lo gestiona, pues directamente desde el servicio, que sepan reaccionar de manera muy temprana a esas early detection, ¿no? A esas detecciones tempranas en los endpoints. Y además, pues lo mejor configurado posible el Active Directory para evitar problemas de configuración que les permitan escalar, ¿no? Eso serían como el ABC de que eso lo necesita cualquier compañía, ¿no? Que tenga este tipo de infraestructura. Y después ya podemos ir añadiendo más capas de protección, duplicando el tipo de, digamos, de visibilidad de alerta por capas para no dejar todo en una única herramienta que puede ser eludida, ¿no? Porque tienen muchos recursos para poder hacer esto. Fíjate que Eso sería más o menos el ABC. Lo cuenta tan bien Abraham que da la sensación de que es pues muy sencillo el acceso, y a veces hasta resulta sencillo de lo bien que lo explica, pero hay muchísima complejidad, y yo creo que eso es lo que tiene que hacer que estemos en permanente alerta y en permanente análisis. No puede ser un análisis mensual, sino permanente análisis y monitorización de cuál es la actividad que se está produciendo. De ahí que dependa pues el futuro de nuestra compañía, porque como él dice, en unas pocas horas te pueden sacar, bloquear, coger información que pueda comprometer el futuro económico de tu compañía. La verdad es que da gusto escucharle y nos faltarían minutos, pero eso es precisamente lo que no tenemos ahora mismo en el programa. Abraham Pasamares, CEO de Incide, ha sido un gusto escucharle. Le escucharemos antes y más tiempo la próxima vez. Gracias, Abraham. Eduardo, será un placer. Un fuerte abrazo. Adiós a todos. Espacio Seguro. Todo lo que debes saber para que tu día a día en Internet sea más seguro. De la mano de Panda Security. De los riesgos que tienen las empresas a los riesgos que tenemos en casa. Y estos riesgos a veces, Mónica, pueden venir por la vía de los videojuegos. No es la primera vez que hablamos del riesgo que hay de los juegos online
especialmente para los menores, pero ojo, que no son malos ni mucho menos. Bueno, pasar mucho tiempo jugando y no haciendo otras cosas no es que sea malo, sino que, en fin, puede ser discutible, pero también hay riesgos y estos son los que hoy en nuestro espacio Seguro Panda tenemos que tener en cuenta, Mónica. Sí, hay algunos riesgos que podemos pensar primero, como por ejemplo comportamientos adictivos, ¿no? Pasar demasiadas horas delante de las pantallas, en concreto delante de los videojuegos que ya de por sí tienen ese carácter adictivo, ¿no? Pero si pensamos en ciberseguridad, aunque parezca que no, también hay bastantes riesgos que deberíamos tener en cuenta padres, tutores, formadores, porque puede pasar. Y no solamente puede pasar, sino que lamentablemente está pasando. Por ejemplo, acoso en línea, el denominado ciberacoso, no solamente puede ocurrir en redes sociales, sino que en los videojuegos ya prácticamente todos tienen sus chats internos en los que los jugadores pueden interactuar entre sí. Y aunque ese videojuego sea apto para su edad, puede que haya personas al otro lado que estén teniendo comportamientos inadecuados, ¿no? También en esos chats pueden tener contacto con extraños. Y no todos a lo mejor son niños o niñas de su edad, pueden ser desconocidos, efectivamente, que dicen ser de su edad, establecen conversaciones y al final se convierte en otro tipo de chantaje en el que piden fotografías o incluso pueden llegar a pedir quedar con ese menor. Entonces, esos son, en mi opinión, algunos de los más preocupantes que debemos tener en cuenta y hablarlo con ellos para que sepan que esto puede ocurrir. Y además, y una cosa muy breve, Pablo, también muchos de estos juegos, bueno, pues implica también ir superando etapas y logrando desafíos y muchas veces estos desafíos se pueden comprar, es decir, y hay una transacción económica que también en ese contexto que ha descrito Mónica, pues también tiene sus riesgos. 30 segundos, Pablo, te quedan. Totalmente. Al final, los juegos también tienen la parte de compra y venta de determinadas acciones, skills y demás, y muchas veces es la forma de jugar rápido. Son esos retos en los que te va costando progresar, pero si pagas ese progreso más rápido. Pues hay que tener cuidado con los niños y la tarjeta porque se pueden gastar bastante dinero sin darse cuenta. Bueno, pues ahí está nuestra recomendación del Espacio Seguro Panda. Mucho ojo, tratar de entender esa vida digital, no de ser intrusivos, pero sí de entender, de saber qué es lo que hay detrás, porque será, creo que, la mejor forma en la que podáis ayudar a los menores. Nosotros nos despedimos y en esta ocasión sí que lo hacemos. Cerrará el programa técnicamente Víctor Nieva. Estoy seguro de que le va a ir genial. Nieva, te va a ir estupendamente. Te echaremos de menos. Cuídate mucho y te recordaremos siempre que suene buena música. Hasta entonces nosotros nos volvemos a ver mañana a las 19 horas aquí en la sintonía de Capital Radio. Adiós. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es. Capital Radio. Siente la economía. Nos gusta que las personas tengan opinión propia. Quienes aquí hablan también expresan su propia opinión. No representan la opinión de Capital Radio. La economía vuelve a El Balance con renovada presencia. La tertulia económica más simpática, entretenida y con los profesionales mejor preparados de la radio española llega todos los jueves a los micrófonos de El Balance a las 9 de la noche. Aquí, en Capital Radio. Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. Conéctate. Capital Radio. Siente la economía.